Hola de nuevo. Vamos a ver ahora la validación de datos con Google Sheets. Esta validación de datos nos permite controlar y restringir qué tipo de información se pueden introducir en las celdas de una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo de Google Sheets. Se trata de configurar reglas para restringir el tipo de datos que se pueden insertar en esas celdas, lo que nos va a proporcionar evitar errores y asegurar que se introducen valores válidos. Pues vamos allá. Fijaos que yo ya tengo abierta una hoja de cálculo que la he nombrado. Aquí la tenéis. Validación de datos, curso, hoja de cálculo de Google Sheets. Y la hoja también la he nombrado. Sería validación de datos. Aquí abajo, ¿lo veis? Bien, vamos a ver validación de datos de distintos tipos. Numéricos, fecha, texto, tipo de dirección de correo electrónico, sitios web, casilla de verificación, que estos son muy interesantes porque da unas opciones muy interesantes, los desplegables que son tan utilizados en hojas de cálculo, y cuando lo necesitemos podemos insertar fórmulas en una validación de datos. Esto lo profundizaré en el nivel del curso intermedio o avanzado porque tiene unas posibilidades geniales, brutales. Bueno, pues vamos allá, vamos con los datos numéricos. Pensemos, por ejemplo, que aquí vamos a insertar una edad o un número entero, de tal manera que clicando en el botón derecho podemos irnos a más acciones y validación de datos, o bien en datos, aquí arriba, validación de datos. Bien, se nos abrirá este desplegable, lo vamos a poner un poquito más grande. Así, con control más, ¿vale? Y añadimos una regla. Fijaros que aquí ya aparece una especie de desplegable. Entonces, lo primero que tenemos que decirle cuál es el intervalo. Pues pongamos que el intervalo solamente va a ser esa celda. Pero si tuviésemos que utilizar toda la columna, bastaría con poner 2 puntos y B sin número. Eso querrá decir que va a coger toda la columna B. No habría que poner hasta la última, que es el 1000. Lo siguiente que tenemos que definir es el criterio. Fijaros que aquí hay distintas opciones. La primera es para menú desplegable, la segunda es para texto, la tercera opción es para fechas, la cuarta es para números y fórmula personalizada, que sería la última opción, o la de casillas, ¿no? La casilla de verificación. Eso lo veremos un poquito más adelante. Y para nuestro caso, en el que hay que insertar un dato de una edad, lo que haremos será irnos a número. Y no hay exactamente lo que yo quiero buscar, pero podemos ser creativos y coger cualquiera de ellas, como por ejemplo esta. Como es una edad, tiene que ser mayor que 0. Entonces le tenemos que decir qué número va a ser, como definición, el que se puede meter ahí. Fijaros que se puede meter un valor o una fórmula. De momento nosotros vamos a meter valores y luego veremos cómo podemos insertar fórmulas. Entonces primero le digo que sea mayor que 0. Luego tendremos opción avanzada. Podemos mostrar un texto en el caso de que sea erróneo, y ese texto puede ser personalizado o el que viene aquí propuesto. Luego además podemos, si los datos no son válidos, por ejemplo, si ponemos -2, puede mostrarnos una advertencia o rechazar los datos introducidos. Vamos a dejarlo en mostrar una advertencia. Y por fin darle a hecho, ¿de acuerdo? Entonces, si le damos a hecho, fijaros que me aparece ya todo el intervalo de toda la columna, pero de momento a nosotros nos interesa que sea en esta sola celda, ¿eh? Entonces podríamos hasta modificarlo, ¿de acuerdo? Entonces podríamos poner aquí hecho. Entonces, si yo en la celda pongo un -2, pues fijaros que me va a dar un error. El valor deducido debe ser mayor que 0. Volvemos atrás. Fijaros que la validación de datos la hemos puesto para toda la columna, ¿eh? B2, B1000, hasta el final. Entonces, si yo quiero editarlo otra vez, podría ponerle una opción avanzada y en vez de mostrar una advertencia, podría decirle que rechace los datos que son introducidos que no son correctos. De hecho, entonces si aquí pongo Pepe, me va a salir que hay que introducir un número mayor que 0 y no un texto. Un apartado interesante sería si esta misma validación de datos tuviésemos que ponerla, es decir, aquí estaríamos poniendo edades, ¿verdad? Si la tuviésemos que poner en la columna D también, basta con elegir nuestra validación de datos y añadir otro intervalo. ¿Lo veis? Por ejemplo, quiero poner quiero poner la misma validación de datos en un intervalo adicional. Pues sería, fijaros que esto nos podemos mover aquí y sería este de aquí hacia abajo. Pero podríamos poner lo mismo desde D2 hasta D y nos incluiría toda la columna entera. Y si lo miramos aquí, hecho, veríamos que va desde B2 hasta B2 hasta B1000 y D2 hasta D1000. Lo tenemos todo añadido. Bien, vamos atrás porque lo que vamos a hacer es insertar una nueva opción de validación de datos. En este caso serían fechas. Entonces lo que vamos a hacer es añadir una regla a la que ya tenemos. Esta regla le vamos a decir que sea también desde el B3 en adelante, por tanto será B3 igual a B. Y ahora en el criterio vamos a elegir fecha. Fijaros que en fecha lo normal, lo adecuado es poner una fecha válida, pero también podríamos poner una fecha que es exacta o que es la que yo propongo, una anterior a la que propongo, una que sea anterior o igual a la que propongo, una posterior o igual, en fin, todas estas posibilidades. Y cada una de estas opciones tendrá unas nuevas opciones. Por ejemplo, si elegimos una fecha que sea anterior a hoy, por ejemplo, también podríamos elegir a mañana, ayer, durante la semana pasada, durante el mes pasado, el año pasado, o la fecha exacta.
Entonces, si ponemos la fecha de hoy, no podemos poner una fecha que sea anterior a 2024, que es en el año en el que estamos. Le puedo decir que muestre un texto, por ejemplo, introducir una fecha anterior a hoy, o que simplemente, si los datos no son válidos, que muestre una advertencia. Aunque también podríamos decirle que rechace los datos introducidos. Vamos a dejarlo ahí. Nos dice que hay un desplegable con las mismas propiedades y quiere aplicar los cambios todos ellos, pues sí, aplicarlo a todo. Sin embargo, me parece más conveniente que lo tengamos separado para que vayáis viendo que aparecen todas las reglas en la misma ventana de validación de datos. Entonces le he dado atrás y ya vemos que tenemos dos distintos, ¿de acuerdo? Entonces en este lo que vamos a hacer es insertar una fecha, como por ejemplo podría ser, hemos dicho que tiene que ser anterior al día de hoy, entonces voy a poner 2 del 10 del 3 de 25 y no me lo permitirá porque tiene que ser anterior al 2024. Bien, vamos ahora al de texto. Entonces añadimos otra regla y le decimos que el criterio, bueno, el rango va a ser B4, lo vamos a dejar en esa celda nada más, ¿de acuerdo? Y le vamos a decir que el criterio va a ser el texto contiene. Puede haber todas estas posibilidades, ¿no? Contiene, no contiene exactamente, o estas dos que las veremos después. Sobre todo estas tres, contiene, no contiene y exactamente. Vamos a coger esta primera en la que dice que el texto contiene. Por ejemplo, si estamos haciendo una hoja de cálculo con productos o de un stock o de un almacén, podemos ponerle que contenga las letras de referencia, ¿verdad? Entonces también le podemos decir que muestre un texto de ayuda o simplemente que lo rechace. Vamos a hecho. Dice que también si lo queremos aplicar a toda la columna entera, le vamos a decir que solo a esta instancia, ¿vale? Y fijaros que todas se van acumulando y valdría también las anteriores para esta misma celda. Entonces, si aquí pongo ahora un número, 45666, pues me va a decir que no, que tiene que ser según hemos definido la validación del dato. Entonces, si pusiese ref y 334, pues sí me la va a aceptar, ¿de acuerdo? Porque empieza el texto por la palabra ref. Si en vez de eso coloco letras, pp, me va a decir que no, que es un problema. Bien, vámonos a la de correo electrónico. Añadimos otra regla y le vamos a dejar también esa B5 solamente para esta celda y le vamos a decir que el texto es un correo electrónico válido y que muestre una advertencia. Hecho. Solo a esta celda y vamos a escribir una dirección de correo electrónico, por ejemplo, vamos a ponerlo en minúscula, .com. Y nos va a decir que es erróneo porque eso sería una página web. La escribe, pero nos dice que no tiene el formato de correo electrónico. Entonces tendríamos que borrar eso y escribir, por ejemplo, @ssd, por ejemplo, .com. Y esta sí la va a aceptar, porque tiene el formato de la arroba y el dominio correspondiente, que puede ser el que sea. Lo mismo sería con el sitio web. Entonces añadimos otra regla. En el menú desplegable elegimos texto de una URL válida. Hecho. Solo a esta, y si ponemos .rof nos va a decir que eso no es válido porque no existe una URL que tenga la extensión o el dominio rof. Sin embargo, si yo pongo aquí, sí me la va a aceptar porque es un sitio web, de tal manera que sí aparece aquí la URL de mi sitio web. Bien, vamos a las casillas de verificación. Para ello tendríamos que añadir otra regla. Entonces lo que vamos a hacer es coger el criterio de casilla de verificación. Si le doy a B7 2.B, me va a elegir toda la columna esa entera. Luego me preguntará si lo quiero para toda la columna. Como ya he puesto en las anteriores para toda la columna, me va a preguntar si quiero confirmar toda la columna o solo exclusivamente para esta casilla. Nosotros le diremos para esta casilla. Es posible que estéis pensando que aquí puedo insertarlo de una manera parecida, y aquí poner insertar casilla de verificación. De acuerdo, pero no es lo mismo, porque esta me permite opciones que no me permite esta. Esta simplemente me permitiría decir si es verdadero o falso. En esta también me va a permitir si es verdadero o falso, pero puedo añadirle otras opciones. Entonces esta la vamos a quitar y vamos a ver esta, que sería esta regla de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es personalizar todas esas celdas. Y le tengo que decir qué tiene que salir o qué significa cuando está marcada, es decir, cuando es verdadero, y qué tiene que salir o qué tiene que comprobar cuando sea falso. Entonces aquí le podemos decir, por ejemplo, si quiero saber si es cliente fijo o no, o un cliente simplemente, le pondríamos aquí cliente. Y aquí luego le podríamos dar opciones más avanzadas, que es mostrar un texto como ya hemos visto, o simplemente rechazar los datos introducidos, ¿no? Le damos a Enter, le vamos a aplicar solamente a esta celda y no a todas, ¿vale? Y entonces aquí lo que haremos será clicar aquí y fijaros que en la barra de fórmulas aquí pone que no es cliente porque no está marcada, ¿lo veis? Entonces si marcamos nos dice que sí es cliente. Fijaros que si en vez de eso intento escribir aquí Pepe, me va a decir que eso no es posible. Esos datos no se pueden introducir. O tengo que clicar simplemente o dejar de clicar. Verdadero o falso, que no es cliente o si es cliente. Estas dos comprobaciones, si hubiésemos insertado aquí la casilla de verificación, no lo permitiría. Solamente si lo ponemos como verificación de datos o validación de datos. Bien, pues vamos al siguiente, al desplegable. En el desplegable lo que vamos a hacer es insertar, añadir otra regla.
Fijaros que ya me aparece es cliente, no es cliente, porque está desmarcada. Entonces aquí, en esta, le vamos a añadir otra regla. Pero antes tenemos que quitar esta misma regla. La vamos a quitar y añadimos otra regla. Y en el menú desplegable lo que vamos a hacer es usar uno de ellos. Por ejemplo, este de aquí, menú desplegable. Y vamos a quitar otro elemento o vamos a cambiar este elemento. Y por ejemplo le vamos a poner niveles de competencia. Experto, añadir otro elemento. Y además podríamos ponerle distintos colores. Por ejemplo este. Pero aún hay más. Puede permitir varias selecciones. Y en opciones avanzadas nos encontraremos lo mismo que antes. Mostrar texto, etc. Pero en el estilo de la visualización nos puede salir un chip. Como veis aquí, esto sería un chip. Esto sería una fecha o un texto sin formato. Nosotros lo vamos a dejar en chip hecho. Y entonces aquí nos saldría solamente estas 4 posibilidades que son las que hemos puesto antes. Como veis, eso de no es cliente no es válido. Borramos eso y ponemos experto si nos saldría válido. Bien, para este caso vamos a añadir otra regla y solamente para esta celda que es muy interesante, donde podremos poner una validación de datos pero con fórmula. Pues vamos a ello. Vamos a borrar antes el contenido de esta celda. Así. Y le vamos a insertar a esta celda ese dato, pero solo para esta celda, para la B9. Lo que vamos a hacer es insertar una validación de datos, pero con una fórmula. Fijaros, en el primer caso pusimos una validación de datos que iba a ser seleccionar números positivos. Os recuerdo que era esta de aquí, el valor es mayor que 0. De tal manera que si yo pongo aquí el 3, me vale. Pero si pongo el 0,5, también me vale. Sin embargo, yo quiero que sea un número entero. Si pongo un número negativo, ese no me vale. Pero yo no quiero que sean números decimales. Quiero que sean números enteros. Entonces nos vamos a ir aquí abajo. Este le vamos a dar hecho, que estaba bien. Y nos vamos a ir a esta, que es la correspondiente. Y lo que vamos a hacer es decirle que sea un número mayor que 0, igual que antes. Pero ahora no le voy a poner mayor que 0, sino que le voy a insertar una fórmula. ¿Qué fórmula? Bueno, para ello, fijaros, vamos a salirnos un momentito de aquí, hecho, bueno, no te enfades, vamos a poner el 0 de momento, hecho, y ya tendríamos aquí una validación. Pero aquí en esta celda de al lado vamos a poner una fórmula para que este número que vamos a insertar en el B9, la celda B9, sea el que yo quiero, es decir, un número entero. Para ello me voy a basar también en una casilla de verificación en la que me dé falso o verdadero dependiendo del número que yo meta. Recordamos que quiero meter solo los números positivos y enteros. Ese es el caso que se me acaba a mí de ocurrir, pero tú puedes ser creativo y proporcionar una validación de datos que sea el número que sea, entre el 20 y el 50, entre el 80 y el 100.000, yo qué sé, o que sean fraccionarios, o que sean decimales, o que sean periódicos puros, periódicos mixtos, racionales, irracionales, lo que quieras. Nosotros vamos a quedar con el ejemplo sencillo, que sería el de un número mayor que 0 y entero, número entero. Entonces lo primero que vamos a hacer es redondear cualquier número que me aparezca en esa celda, por ejemplo. Y vamos a insertar redondear menos, por ejemplo, ¿no? Esta celda. De tal manera que cuando aquí me aparezca un 34,6, pues aquí me aparecerá el número redondeado. Claro, 34,6, si lo redondeo está por encima. Entonces deberíamos de poner aquí redondear más. Y entonces nos pondría el 35, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a coger los que están por debajo de un número decimal, pero que sepáis que podéis poner un número que esté por debajo del decimal o redondearlo por encima. Vamos a quedarnos con uno de ellos, porque valdría para cualquiera de los dos casos, ¿vale? Pues por ejemplo, para este mismo, por encima. Entonces lo que vamos a hacer es comparar este número, esta fórmula, con este número. Entonces aquí arriba, en la fórmula, le vamos a poner igual a este número. Es decir, que lo compare con ese otro. Claro, si le doy a Enter me va a poner que es falso, lógicamente, porque 35 no es lo mismo que 34,6 en el redondeo, ¿verdad? Sin embargo, si pongo aquí 35,6, me va a decir que también es falso.
Sin embargo, si aquí pongo 35, me va a decir que es verdadero, true. Pero como nosotros lo que queremos es quitar esta validación, insertar una fórmula, me tengo que ir a esta validación y en vez de mayor que 0 tendríamos que ponerle una fórmula personalizada. Pero recordemos que aquí había puesto ya un número mayor que 0. Entonces esta validación de datos lo que vamos a hacer es eliminarla, esta de aquí, ¿vale? Y vamos a empezar de nuevo. Entonces este lo borramos. Quita regla. Ya le hemos quitado. De tal manera que si aquí pongo -4, me va a decir que es verdadero también, porque ya ha quitado la regla de que sea mayor que 0. Pero claro, un -4 no es un valor. Pero claro, el -4 no me interesa porque solo quiero los positivos. Entonces me vuelvo aquí otra vez y le vamos a decir, delante le vamos a poner y, que es una condición, paréntesis, que cumpla dos condiciones, ¿no? Entonces ponemos aquí punto y coma y le decimos que esto sea mayor que 0. Entonces ponemos aquí mayor que 0, cerramos paréntesis. Cuando ponemos aquí un -4 nos sale que es falso. Si aquí pusiésemos un 23 nos pondría que es verdadero. Si pongo el -23 nos pondría que es falso. Bueno, ya que lo tenemos, lo que hacemos es copiar esta fórmula, la copiamos, nos venimos ahora a esta celda y le vamos a insertar la validación de datos a esta celda. Entonces, añadir regla y le decimos que va a ser fórmula personalizada. Y la fórmula va a ser esta. Pegar. Ya tenemos la fórmula. Es decir, quiero que me redondee todos esos números y que solamente tenga en cuenta los positivos. Entonces podemos decirle de opciones avanzadas que muestre un texto. Pondríamos aquí, introduzca un valor que cumpla la fórmula tal. O bien simplemente que salga una ventanita rechazando los datos introducidos. Vamos a dejar esa, hecho. Y este ya lo podemos borrar. De tal manera que ahora cuando pongamos aquí 0,1 o 0,2, no va a decir que ese valor que hemos introducido infringe la regla de validación de datos. Claro, porque es un número decimal. Luego fuera. Solo nos va a incluir los valores enteros. Entonces pondríamos un 2 y ese sí nos lo acepta. También hemos excluido los números negativos, de tal manera que si pongo un -2, también infringe la regla de validación de datos. ¿De acuerdo? Se me ha ido esto para acá, aquí. Bueno, espero que os haya servido este tutorial tan extenso de validación de datos. Muy interesante a la hora de insertar en una hoja de cálculo determinados datos que nos interesan. Espabila, que vienen más.